Pues el tema de hoy, pensar, discernir, razonar. Facultades en peligro de extinción. Pues sí. Sí. Precisamente he traído algunos datos para comenzar con en qué momento nos encontramos ahora en nuestra sociedad con respecto a nuestra utilización de las facultades mentales. Y entonces son unos datos curiosos. Dice, un estudio de la UNESCO en el año 2024 recoge que alumnos que usan la inteligencia artificial para resolver problemas pierden hasta un 35% de capacidad para detectar los errores lógicos que aparecen en esos textos. Y que, este es más escalofriante, dice, en 2023 el 78% de estudiantes universitarios no pudo explicar el razonamiento de los ensayos que habían entregado hechos con inteligencia artificial. Ellos no supieron explicar, entregaron los trabajos, pero se ve que cuando les pidieron, bueno, explicarlo, tal, Sí, razonar. no supieron. Lo pusieron en manos de la inteligencia artificial y luego ellos pues no lo reflexionaron, no los trabajaron. Un 78%. Bueno, tengo muchos datos, pero yo creo que es conocido por todos como, por ejemplo, algo que nos afecta a todos. Antes, cuando no teníamos móviles, nos sabíamos muchos números de teléfono, de memoria. Ahora a veces no nos sabemos ni el nuestro. Bueno, y cosas así que son pues, propias de un tiempo en el que la automatización, ¿no?, a través de Internet, de los elementos informáticos, etcétera, etcétera, resuelven muchos problemas, ahorran trabajo a la mente y nosotros pues nos entregamos a esa comodidad. Y claro, perdemos poquito a poco facultades. Por eso hemos puesto este título y queremos acercarnos a ver un poco cómo funciona nuestra mente, cómo son las facultades, cómo trabajar con ella, cómo ejercitarnos, y vamos a encarar este tema. A ver qué hacemos cada uno con nuestra mente. En realidad lo que buscamos es aprender a pensar. Es decir, parece que viniésemos de serie o de fábrica sabiendo pensar, pero es una facultad que también hay que ir desarrollando. Esa facultad nos permite tomar decisiones y precisamente en nuestra vida a cada momento tenemos decisiones que tomar y algunas veces estamos ante verdaderos dilemas en donde aparentemente hay dos opciones y las dos parecen igual de buenas o igual de malas. Pero sin embargo las consecuencias que van a tener a futuro esas decisiones o esas elecciones pues son radicalmente diferentes como luego se ven. Entonces, si nosotros supiéramos, muchas veces cuando ya han pasado las cosas, si pudiéramos en ese momento volver atrás, porque ahí ya nos hemos dado cuenta de dónde radicaba la pequeña diferencia entre esas dos opciones. Entonces, pensar requiere de muchas facultades, de conocer muchas circunstancias, de haber reflexionado sobre las experiencias que hemos vivido, de poder tirar la conciencia hacia adelante y ver las consecuencias de nuestros actos, de poder echarla hacia atrás y ver de dónde proceden las circunstancias con las que nos encontramos. Entonces, es un ejercicio de reflexión que es propio de todas las escuelas de filosofía, porque la filosofía es una búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, y esa búsqueda de la sabiduría es una búsqueda de cuáles son los caminos que nos van a llevar a vivir mejor y a estar más realizados. Voy a leer 4 líneas que hacen referencia a un diálogo de Platón, que es la 7ª carta.
Es un diálogo cortito, muy interesante, y esto es una novela sobre la séptima carta. Pero lo que dice, pues lo recoge de la carta de Platón, del diálogo de Platón. Dice aquí Platón, dice, recibí el encargo de escribir. Sabéis que en las escuelas de la antigüedad el conocimiento era transmitido oralmente, no se escribía, no, toma los apuntes, no. Escucha, comprende y trata de integrarlo. Bueno, dice, recibí así el encargo de escribir. Se me autorizó a emplear un lenguaje humano para uso de los débiles de mi tiempo. Porque en los tiempos de la juventud de Sócrates y de Diotima, de Pitágoras y de sus semejantes, la gran memoria y la buena conciencia de los hombres prescindían para aprender de lo escrito. O sea, lo está diciendo Platón, dice, en tiempos de Sócrates y de Pitágoras y de Diotima se prescindía de lo escrito, porque la capacidad de absorber y de integrar era tan grande que no era necesario. Y ya en el tiempo de Platón dice, se me autorizó a escribir debido a la debilidad de las gentes de mi tiempo. Si Platón nos viera ahora, diría, pobre gente. Pues es interesante que saquemos a Platón, porque realmente con Platón, que es cuando empieza la filosofía occidental de manera escrita, es con el que hemos aprendido a dialogar. Es decir, la filosofía ha bebido sobre todo de Platón en el sentido de ayudarnos a comprender cómo hacer deducciones lógicas y cómo poder llegar a través de un diálogo a descubrir qué opciones no serían correctas, tienen contradicciones internas y qué otros caminos sí que tienen una mayor coherencia. Porque Platón, que en realidad él hablaba por boca de Sócrates, o sea que él hablaba como si fuese Sócrates. Por tanto, o Platón o Sócrates nos han enseñado, nos han legado lo que se llama el método socrático, que es un método lógico para que la mente aprenda a razonar, a llegar a conclusiones. Posteriormente, su discípulo Aristóteles fue el que va a recoger todos esos, de una manera más científica, va a recoger todas esas reglas lógicas y las va a colocar en forma y nos va a hablar de los silogismos, de las premisas, de las conclusiones, nos va a decir cuándo un razonamiento tiene lógica, cuándo ha entrado en contradicción, cuándo es una falacia o un sofisma, de forma que gracias a Platón y gracias a Aristóteles nosotros tenemos recursos mentales para poder llegar a conclusiones válidas, si usásemos bien la mente, y por eso una escuela de filosofía busca ayudarnos a razonar, aprender a pensar o a utilizar bien esos pensamientos para correlacionarlos, para encontrar las relaciones, las causaciones si tienen, etc. Vamos a recoger un conocimiento de Oriente que habla de que nuestra mente tiene una naturaleza doble. Podríamos decir una mente inferior o una parte inferior y una parte superior. La parte inferior es esta mente nuestra que se ocupa de nuestras cosas cotidianas, que se ocupa de las cosas que nos interesan, que nos convienen. Y normalmente todos estos pensamientos, razonamientos de la mente inferior están impregnados de emoción, están teñidos o asociados a una emoción. Diariamente, las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Si pensamos ahora mismo en algo que tenemos que hacer a lo largo del día, nos daremos cuenta que lleva asociada una emoción. Me gusta, no me gusta,
esto me interesa, lo deseo, no lo deseo, ¿verdad? Entonces, esa parte de la mente inferior va a tener un tratamiento, que ahora veremos. Y esa otra mente superior es esa parte de la mente que puede trabajar con abstracciones, con ideas puras, con pensamientos no interesados, y no va asociadas, esos pensamientos, no van asociados a emociones. Dos, normalmente nosotros trabajamos cotidianamente con la mente inferior y muy de vez en cuando empleamos la mente superior, que sería la propiamente humana, la que nos dignifica como humanos, tendría que ser la superior. Esta idea de la doble mente es una idea que puede parecer rara en un principio, pero es muy importante que la pensemos, porque nos va a ayudar en estos dos tipos de razonamiento y cómo muchas veces nuestra propia mente nos sabotea y nos lleva a conclusiones erróneas. Y parece que estamos razonando y, sin embargo, estamos entrando en argumentos retóricos, en sofismas, etcétera, que nos hacen defender cosas que son indefendibles. Podemos pensar, no sé si esto de que nosotros podamos tener dos mentes o dos aspectos de la mente, se puede entender bien si pensamos que cuando nosotros estamos pensando en algo, hay una parte de nosotros que puede observar al pensador. Y ahí veremos cómo efectivamente tenemos dos mentes, porque nosotros podemos pensar algo y luego hay una parte de nosotros, otra parte de la mente, que es un censor o un juez y dice, uy, esto no deberías pensarlo, o oye, qué bien que hayas pensado esto. Entonces tenemos un diálogo interno porque existirían esas dos partes de la mente, una mente, como decía José, mucho más centrado en las necesidades de uno mismo, atento a su propia supervivencia, a su propio desenvolvimiento en la sociedad, y luego otra mente, y esta mente sería una mente concreta, y luego una mente abstracta, más impersonal, que está más, de alguna forma, queriendo conocer la naturaleza, el conocimiento, la sabiduría, las leyes que rigen todo, y además que tiene una visión más universal, que piensa en toda la humanidad, no piensa en sí mismo. Entonces, si piensa sobre la justicia, es una injusticia que quiere que se refleje en toda la sociedad. Si piensa sobre la bondad, también está referida a todo. Entonces, sus ideas, su forma de pensar es una forma más global, mientras que la mente más personal es una mente que está centrada en uno, en lo que me interesa, en lo que yo quiero, etc. Seguimos con esta mente doble. ¿Puedo poner otro ejemplo? Sí, Espera que ponga sí. otro ejemplo que igual se entiende mejor. En realidad sería como, ¿os imagináis una boya en el mar? Bueno, pues nuestra mente sería como una boya en el mar. Esa boya tiene una parte que está en contacto con el agua y tiene otra parte que está en contacto con el aire. La parte en contacto con el agua sería la parte en contacto con nuestros deseos, todas nuestras ambiciones, nuestros intereses, y la parte en contacto con el aire está en contacto con la luz del sol, recibe la luz del sol. Por tanto, esa mente es una mente más clara, que puede pensar con claridad, mientras que la mente, que es la parte de la boya que está en el agua, es más oscura y además es más turbulenta porque está mezclada con esa agua que sería ese mundo emocional. Entonces, igual así, es una única mente, pero tiene como dos polos, una visión más universal y una visión más personal. Y aquí entramos en una cosa que decía Platón, que en realidad Platón decía, nuestra mente sería como un ojo, con lo cual lo único que tenemos que hacerlo es o dirigirlo hacia arriba o dirigirlo hacia abajo. Entonces esa mente, si está muy enfocado a lo que pasa afuera, en la parte aérea de la boya,
pues va a conocer una parte de la realidad, y si está enfocado a lo que está bajo el agua, va a conocer otra parte de la realidad. La parte inferior de la mente está asociada con el intelecto y la parte superior con la inteligencia. El intelecto podemos tenerlo muy desarrollado, un intelecto brillante, pero como está en la parte inferior, como está asociado a deseos, a intereses, a egoísmos, ese intelecto puede ser brillante, pero la dirección que le hemos dado no es hacia la realidad, sino hacia mí, hacia lo que me conviene. La parte superior que hemos asociado con la inteligencia es esa capacidad de poder comprender la realidad. Claro, la realidad no está debajo, donde están las turbulencias del deseo. La realidad está arriba, iluminada por la luz del sol. Es una metáfora, ¿no? Pero ahora veremos cómo acercarnos al desarrollo de la inteligencia para no caer presa de nuestro propio intelecto. De manera que nuestro propio intelecto nos puede impedir ver la realidad. Porque el intelecto nos puede llevar a la inteligencia o no. Es decir, no es que el intelecto sea malo, el intelecto puede ayudarnos a comprender la parte inteligente de la vida o no, dependiendo de las motivaciones que nosotros tengamos. Es decir, que si es un intelecto que lo único que busca es salirnos con la nuestra, como diríamos en un lenguaje así coloquial, es decir, si yo empleo el intelecto para intentar salirme con la mía y llegar a lo que quiero conseguir, no lo estoy utilizando para buscar la verdad o para buscar el conocimiento. Entonces, de base ya hay un error que me va a llevar por caminos tortuosos, porque voy a pensar que estoy pensando bien, pero como quiero llegar a un punto, voy a utilizar argumentos que van a tener pequeñas fracturas internas que no las voy a descubrir, pero que van a ser falaces. Entonces, todo lo que es el razonamiento lógico, que es el que se utiliza de manera filosófica, nos puede llevar a descubrir la verdad, la sabiduría, un acercamiento mayor a la realidad, siempre y cuando lo despeguemos de los deseos y de los intereses y lo hagamos desde una conciencia de honestidad. Es decir, si yo empiezo una argumentación o una discusión y lo que quiero no es ver cómo son las cosas, sino lo que quiero es tener la razón, ahí he estropeado mi intelecto, porque no me va a llevar a encontrar una solución positiva, sino que me va a llevar a querer hacer predominar mis puntos de vista, mis ideas, etc. Continuando con lo que dice Isabel, en este libro hemos encontrado algunos consejos muy interesantes. Dice, para controlar la mente inferior, el primer paso a dar es objetivizarla, es decir, separarla un poco de nuestra conciencia. Es lo que estaba diciendo, observar desde fuera mi propia mente. Yo me puedo observar a ver qué estoy pensando. Pero una cosa es lo que mi mente está pensando, mi mente inferior, y otra cosa es la otra parte de la mente que observa. Normalmente nos resulta muy fácil dar consejos a los amigos. Cuando nos preguntan sobre un problema, enseguida decimos, pero sí es muy fácil, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Pero cuando la misma situación nos pasa a nosotros, entonces ya no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por lo que dice José, porque nosotros no despersonalizamos la situación, sino que tenemos una gran implicación emocional. Sigue diciendo, el esfuerzo para controlar nuestra mente, para purificarla y fortalecerla, hará que, poco a poco, el estudiante
vaya siendo cada vez más consciente de este dualismo entre el controlador y lo controlado. O sea, yo tengo que darme cuenta que mi mente está lucubrando, pensando, porque si no me doy cuenta, entrará cualquier tipo de pensamiento en mi mente o elucubraré yo cualquier tipo de pensamiento y no siempre serán pensamientos muy beneficiosos o muy positivos. Entonces, una parte de mí tiene que poder observar. Y sigue diciendo, podemos hacer ejercicios de concentración, ¿no?, sobre un objeto, sobre algo, pero dice, estos ejercicios no sirven de mucho si el resto del día tengo la mente dispersa. Sí, luego llego a casa, hago 3 minutos de concentración y pensaré que con eso voy a tener una mente concentrada. No. Está diciendo, a lo largo del día, dice, aun cuando podamos estar escribiendo una carta o leyendo un libro o pelando una patata, como tú has dicho, o hablando con alguien, se procurará que la mente vaya en una sola dirección. Es decir, si estoy pelando la patata, estoy pelando la patata. Y si estoy hablando con alguien, no estoy pensando en que me llamarán, no me llamarán, y estoy pendiente de... Y eso se hace muy habitualmente. Claro, claro. Lo que está diciendo José es muy interesante porque parte de nuestra forma de pensar en realidad no la estamos eligiendo nosotros, sino que podríamos decir que somos pensados, porque en la televisión nos dicen una cosa y entonces la tomamos como argumento propio sin haber establecido un juicio crítico sobre si puede ser verdad, no puede ser verdad, etc. Entonces muchas veces, como estamos distraídos, acabamos oyendo y recepcionando muchos pensamientos que no son nuestros, sencillamente alguien los dijo, pero como andamos como distraídos, pues pasa eso, que acabamos siendo portavoces de ideas que no son las nuestras, pero que las hacemos nuestras. Y podríamos decir entonces que es muy difícil pensar y muy fácil ser pensado, porque ser pensado es una actitud pasiva, no requiere de nada. Uno dice, oye, ese argumento parece interesante, ¿no? Lo has puesto tan bien, parecía tan, me lo voy a hacer mío y ya lo diré yo. Pero claro, ese pensamiento tan bonito y tan bien elaborado puede tener fallas internas y habría que pararse a pensar si sí o si no. Pero muchas veces no hacemos ese ejercicio de que se hacía, y como decimos, lo hacía Platón y todo el método socrático, de ponerse a cuestionar, porque las cosas pueden tener una apariencia muy bonita, pero luego hay que cuestionarlas. Entonces, cuando empiezas, como Sócrates, a preguntar, pero ¿y esto por qué? ¿Y si hacemos esto, a dónde nos lleva? Y entonces muchos de esos argumentos que cogemos fácilmente o alegremente, pues no los podríamos coger porque ya nos habríamos dado cuenta de que no son tan bonitos como parecen. Sigue dando otro consejo, ¿no? Dice, debería emprenderse otra práctica. Esta consiste en el ejercicio de una selección constante en lo que se refiere a los pensamientos que tratan de aposentarse en la mente. Nosotros cuando... Hoy está lloviendo, ¿verdad? En nuestro mundo físico, hoy está lloviendo. Si salimos a la calle, nos mojamos, ¿verdad? Nos afectan. Nuestra mente vive en el mundo mental. Y en el mundo mental hay también, podríamos llamarlo, entre comillas, tormentas y vientos y muchos elementos que pululan por el plano mental. Nuestra mente, si la llevamos completamente abierta de par en par, pues va a entrar cualquier cosa. Y si no hacemos el ejercicio de seleccionar lo que queremos que entre y lo que no queremos, no dejarlo entrar, pues ocurre lo que ha dicho Isabel. Somos pensados. Es como que
las ondas de pensamiento que andan por ahí ven una mente vacía, ociosa, con las puertas abiertas, entran. ¿Y qué ocurre cuando entran? Pues lo mismo que los virus cuando entran en una célula. Ella es bióloga, yo no, pero lo voy a explicar yo. Un virus no tiene aparato reproductor. Cuando entra en una célula, se aprovecha del aparato reproductor de la célula para reproducirse el virus. Pues un pensamiento es igual. Cuando un pensamiento, que es como un virus, bueno o malo según, entra en nuestra mente, encuentra un aparato reproductor, una mente, donde se elaboran y se gestionan pensamientos. El pensamiento que entra, si no era muy bueno que digamos, pero yo lo he dejado entrar, pues se va a reproducir y ahí vienen las ideas circulares. Uno se pone a pensar, en realidad no se pone a pensar, es la idea misma que se está retroalimentando y llega un momento en que ocupa nuestra mente. Entonces, por eso dice observación y selección. Fijaros que el budismo, no sé si conocéis un poco el budismo, pero hay una parte de las enseñanzas budistas que es el noble óctuple sendero. Y dentro de esos 8 consejos que da el budismo para llevar una vida recta, una de ellas es el recto esfuerzo mental. Y ese recto esfuerzo mental para los budistas consiste en 4 cosas. Una de ellas es retener todos los pensamientos positivos que vengan de dentro. Es decir, si hemos tenido un pensamiento positivo, retenerlo. Si encontramos, la segunda, si encontramos ideas o pensamientos positivos fuera, traerlos a nuestra mente. Tercera, si encontramos dentro un pensamiento negativo y estamos pensando algo malo, sacarlo, eliminarlo de nosotros. Y si escuchamos un pensamiento negativo, no dejarlo entrar. Fijaros, entonces el budismo ya nos da 4 consejos para trabajar con nuestra mente y para que nuestra mente no sea una casa abierta donde puede entrar todo y salir todo, sino que establezcamos un flujo de qué cosas dejamos entrar y qué cosas no. Vale, y dice, ¿qué hacemos con los pensamientos negativos que entran? ¿No? Dice, que entran o que intentan entrar. Dice, lo que tendríamos que hacer es inclinar instantáneamente nuestra mente hacia otros pensamientos, preferiblemente de carácter noble y elevado. Dice, la mente puede pensar solo una cosa a la vez. Si yo la desvío y me pongo a pensar en otra cosa más positiva, la mente no tiene 2 canales, o está en uno o está en otro. Entonces, ejercitándose en ese tipo de práctica, uno puede ir poco a poco seleccionando, de manera que todo aquello negativo que me va a ensuciar la mente, pues rápidamente poner la atención en otra cosa. Esto es una idea muy interesante, es un consejo que nos podemos llevar para salir de esas ideas circulares, o para salir de aquellas cosas que ideas que nos molestan, pero que muchas veces nuestra manera de salir de ellas lo único que hace es reforzarlas, porque decimos, no debería estar pensando en esto, y entonces me doy argumentos de por qué no debería estar pensando en esto, que lo único que hacen es reforzar ese pensamiento, porque sigo pensando sobre eso. La idea o el consejo es, cuando hay un pensamiento que no queremos pensar o algo que nos molesta, en vez de batallar contra él, es decir, te ignoro pensamiento porque voy a traer este sobre el que voy a pensar. Entonces no establecemos una batalla frontal contra aquellos pensamientos que nos resulten dañinos. Sencillamente los ignoramos porque vamos a centrarnos en otros. Y como la mente solo tiene un canal y solo puede pensar una cosa a un tiempo, no es cuestión de batallar, porque si batallas, sigues pensando sobre eso. Es cuestión de dejar de pensar sobre eso. Muy fácil, aparentemente. Y cuando esto se practica,
dice, cuando se ha hecho uno un poco ducho en este tipo de práctica, dice, la mente adquiere una, vamos a decir, una estructura de pensamiento, de manera que automáticamente repele a los pensamientos negativos y ya no se necesita ese esfuerzo continuado. Dice, un nuevo tipo de vibración se ha incorporado en nuestra mente y nada que no armonice con ese tipo de vibración puede afectarle. Esto es maravilloso, ¿eh? Claro, uno acostumbra su, llamémosle, vibración mental a un tipo de pensamiento, a un tipo de vibración, y la mente adquiere esa vibración. Es como si afinamos nuestra mente con una nota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las notas o los pensamientos afines resuenan en nuestra mente. Los que no son afines no hacen vibrar nuestra mente. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Hay personas que están muy acostumbradas a criticar. Entonces, todo es criticable. Bueno, pues aquí el color verde de la pared no me gusta, las sillas así en esta disposición no están bien, y la persona que pasaba por la calle, pues fíjate, estaba ahí gritando o hablando en un volumen alto, y además, pues, y uno puede seguir así. Y lo que hace tu vecino, pues la verdad es que ya te has fijado, ¿no? Cómo baja la escalera y entonces, en esa línea de pensamiento, cuando alguien nos habla y nos dice, pues por cierto, que el otro día tu amigo no sé qué, uno no nota nada. Ahora, si uno ese tipo de pensamientos los ha eliminado de su vida, cuando alguien le dice, oye, que tu amigo, enseguida le repele ese tipo de pensamiento, porque dice, ¿esto a qué viene, no? ¿Por qué es así? No lo entiendo. Porque uno ya no está vibrando en esa frecuencia y entonces enseguida distingue ese pensamiento que dice, no va conmigo, esto no puede entrar, porque claramente no vibra como yo vibro, ¿eh? Pero cuando estamos en un registro en donde estamos ahí, no notamos siquiera que alguien ha venido a decirnos algo. Es normal, sí, mi amigo, vaya, sí, claro, pues lo tendré en cuenta, ¿no? Y entonces estamos así como, no tenemos capacidad crítica, ¿eh? ¿Pero por qué? Estamos respondiendo a ese tipo de frecuencia. Ahora, cuando cambia la frecuencia, y esto es lo interesante, pues eso es tan evidente que ni siquiera tenemos que hacer esfuerzos para decir esto no me interesa pensarlo, porque ya lo vemos venir, ¿eh? Entonces, esta es la noticia positiva. Y una cosa para observar en nosotros es qué cosas alimentan nuestra mente. ¿Dónde ponemos nuestra mente a lo largo del día, ¿no? Especialmente cuando tenemos tiempo libre, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, pues habría que ponerla en el trabajo. Pero cuando elegimos dónde poner la mente en nuestro tiempo libre, ahí tendríamos que observar qué elijo. ¿Qué elijo ver por televisión? ¿Qué elijo para leer? ¿Qué elijo para ver en redes sociales? O sea, ¿cuál es mi elección? Porque el tipo de elección que yo haga va a determinar el tipo de vibración de mi mente. Vamos a suponer que veo continuamente películas, series de violencia, ¿no? Evidentemente, la vibración mental de mi propia mente se va estructurando con arreglo a ese tipo de pensamientos. De manera que habrá cierta predisposición en mi mente a la violencia. No digo ya a ser violento, pero a moverme en un ambiente de violencia a nivel mental. Por eso a veces se dice, los niños no deberían ver películas de violencia. ¿Por qué? Pues porque ellos todavía no tienen ese freno moral que les haría detenerse ante el empleo de la violencia, cosa que un adulto teóricamente lo tiene un poco más desarrollado, ese freno. El niño se ha acostumbrado a las películas y a los pensamientos, imágenes de violencia y fácilmente le sale. Entonces,
es una pauta muy interesante ver con qué tipo de vibración estoy conformando mi mente. Y a ese respecto, pues en algunos libros de los que estudiamos nosotros aquí, hemos extraído algunas frases que hablan también del cuidado de la mente. La Dhammapada es un libro budista y un par de frases dicen así: las condiciones en las cuales nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Quedan fundadas en la mente, son forjadas por ella. O sea, las condiciones de nuestra vida son fruto de nuestra mente. Si un hombre habla o actúa con una mente impura, el dolor le sigue como la rueda sigue a la pezuña del buey que tira del carro. Un carro, un buey, pues la rueda siempre va detrás de la pezuña del buey. Pues así sigue el dolor a aquel que tiene una mente impura. Y ahora el verso contrario. Dice, las condiciones en las cuales nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Quedan fundadas en la mente, son forjadas por ella. Hasta aquí es igual. Y ahora dice, si un hombre habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue como su inseparable sombra. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Es una llamada pues, a este trabajo con esta herramienta tan poderosa que tenemos, que es la mente. Como para trabajar. Igual que cuidamos del cuerpo, lo alimentamos, lo higienizamos, etcétera, etcétera. Con la mente tendríamos que hacer algo similar. Vamos a introducir ahora un elemento más, porque habíamos dicho que había una diferencia entre intelecto e inteligencia. Y habíamos dicho que el intelecto respondía a esa mente inferior, mientras que la inteligencia era propia de la mente superior. Pero habíamos dicho que con ese intelecto, por medio de un buen razonamiento, se puede llegar a las mismas verdades que por medio de la inteligencia. Ahora, esta mente superior o esta mente abstracta llega a la inteligencia gracias a una facultad llamada discernimiento. Entonces tendríamos que hablar de qué es la inteligencia y de qué es el discernimiento. Inteligencia, la palabra viene de intelligere, ¿no? ¿Qué significa? Ver claro. Ver claro. Fijaros que tiene que ver con luz, porque en realidad ver claro tan solo tiene que ver con en una habitación a oscuras enciendes la luz y ya ves claro. La inteligencia nos permite encontrar el camino por donde va el movimiento de la vida. La vida tiene un sentido y tiene una trayectoria, ¿verdad? Igual que una planta, su crecimiento tiene una trayectoria. Desde que es una semilla, va creciendo, le van saliendo las hojas, luego las flores, los frutos. Tiene una trayectoria vital determinada por la naturaleza, ¿verdad? El ser humano también tendría una trayectoria vital. Es lo que se llama el sentido de la vida. Entonces, con la inteligencia, la inteligencia es la que nos permite ver con claridad cuál es el sentido de la vida para luego seguirlo. El intelecto nos puede introducir en un mundo de ideas, pensamientos, pero pueden no estar en línea con el sentido de la vida. Por ejemplo, hay personas que tienen un intelecto brillante para engañar y enriquecerse. Es un intelecto, no es inteligencia, porque la inteligencia nos llevaría por el camino que tiene la vida
y ese camino no contempla engañar a los demás y hacer daño a los demás. Entonces, cuando el intelecto elucubra, y puede que muy brillantemente, pero por otro camino, por otra finalidad, que no es el sentido de la vida, el intelecto lo hemos empleado mal. Cuando el intelecto lo empleamos a través del razonamiento, a través de la lógica y luego a través de la dialéctica, nos puede llevar a la inteligencia. Y la inteligencia es la que ve claro por dónde hay que ir. Por ejemplo, estas frases que hemos leído del Dhammapada, esto es inteligencia. Todo lo que aparece aquí es fruto de mentes inteligentes, de maestros, de discípulos, que nos están queriendo enseñar cuál es el camino de la vida, qué tenemos que hacer con nosotros para ir recorriendo el camino de la vida. ¿Puedo poner un Sí. ejemplo? Leo un fragmento, porque él había dicho, alguien puede tener un intelecto brillante y utilizarlo para mentir, engañar y hacerse rico, ¿no? Y pensar que está haciendo algo bien, pero como dice José, la inteligencia nos llevaría a descubrir el sentido de la vida y de alguna forma a saber que la vida nos va a ir indicando cuando las cosas no son correctas. Y fijaros lo que dice aquí. En tanto que la mala acción no da sus frutos, el insensato la cree dulce como la miel. Es decir, ha hecho algo malo, pero como no tiene una resultante en contra, la cree dulce como la miel. Pero cuando madura, recoge el fruto con dolor. Y otra, dice, el fruto de una mala acción se asemeja a la leche recién ordeñada, que no se vuelve agria enseguida. Siempre latente sigue al insensato, cual el ceniciento rescoldo al fuego. Es decir, que las malas acciones son como la leche, puede que no se vuelvan agrias enseguida, pero se van a volver agrias, es decir, será cuestión de tiempo. Entonces, alguien que es inteligente sabe a dónde va a conducir esa acción, aunque de momento no tenga un resultado. Entonces, por eso la diferencia entre agudeza mental, alguien que puede encontrar recursos, y inteligencia, el saber cuáles van a ser las consecuencias de todos esos hechos que uno hace en la vida. ¿Cómo la mente nos puede conducir o no hacia la felicidad? Tal como un pez sacado del agua y tirado sobre el suelo tiembla y se agita, ¿no? ¿Lo imaginamos? Un pez sacado del agua. Así se agita la mente cuando ha de abandonar el mundo de las pasiones. Está hablando de la mente inferior, claro. La mente inferior está apegada al deseo, busca la satisfacción del deseo. Cuando tratamos de separarla, se resiste, ¿no? Así como el pez. Y sigue diciendo, difícil de refrenar, mudable es la mente y siempre va yendo en pos de los placeres. Por tanto, es bueno dominarla. Una mente domeñada conduce a la felicidad. Y ahora la contraparte, en otro libro, en este caso del hinduismo, dice, quien permite que su mente se apegue a los objetos de sensación, queda de tal modo envuelto en ellos que terminan por esclavizarlo. Del apego surge el deseo, del deseo la pasión, de la pasión la insensatez, de la insensatez la apetencia sin freno, de la desenfrenada apetencia resulta la turbación mental, de la turbación mental la pérdida de memoria u olvido de las virtudes fundamentales, del olvido la falta de discernimiento y de esta carencia la pérdida de todo lo demás. Es una secuencia, ¿no? Si uno se deja estar, esa secuencia conduce a, diríamos, a que uno pierda la vida tontamente, enfrascado en cosas que no tienen sentido. Y lo último que pierde es el discernimiento, la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo real de lo ilusorio.
sin esa capacidad de distinguir, que es el discernimiento, en realidad estamos ciegos, ¿no? Estamos dando tumbos por la vida. Entonces, el sentido común es un sentido, el menos común de los sentidos, pero en realidad es el discernimiento, es la capacidad de darnos cuenta cuando tenemos delante algo, cuál es la opción adecuada. ¿Y cómo se llama en la India el discernimiento? Viveka. En sánscrito, viveka. Cuenta el simbolismo de Kalahamsa. Viveka se representa en la India con un ave que se llama el ave Kalahamsa, y esta ave tiene la peculiaridad de que es un ave que puede separar la leche del agua. Y a eso se le llama viveka, la capacidad de separar la leche del agua. Fijaros, dos cosas que es lo mismo, bueno, que son muy difíciles de separar. Pues queriendo decir que viveka es la capacidad de darnos cuenta de aquello que es real, de aquello que es más efímero o perecedero. Cuando estamos ante algo en la vida, ser capaces como de que nuestra conciencia pase por encima de lo superficial para llegar a la esencia de las cosas, pueda distinguir lo que es paja de lo que es oro. Entonces esa es una facultad que hay que desarrollar y que para los hinduistas es viveka. Hay un poeta que se llama Amado Nervo, que tiene una frase muy bonita que dice más o menos así. Dice, si miras las estrellas, o sea, si pones tu mente en las estrellas, eres una parte de las estrellas. Si miras el barro, pones tu mente en el barro de lo material, eres una parte del barro. Allá donde va nuestra mente, va una parte esencial de nuestro yo. O sea, nuestra vida la vamos a conformar desde el mundo de nuestros pensamientos. Así como conformemos nuestra mente, así luego será nuestra vida. Si nuestra mente está turbia, está alterada, está llena de elementos pasionales, todo eso, a medida va descendiendo hacia lo material, hacia la vida cotidiana, pues la vida cotidiana es un reflejo, es una plasmación de lo que tenemos en nuestra mente, igual que la idea que tiene un escultor de la estatua se refleja en la estatua física, material, pétrea, pero todo empieza por la idea. Por lo tanto, la idea que tengamos de nosotros y de nuestra trayectoria vital es la que va a conformar nuestra forma de vivir. Por lo tanto, todo esto que nos dicen estos libros de la limpieza, pureza de la mente, del control, etc., pues es muy importante. Pero ya veis lo que decía Sócrates, que una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Es decir, si no sacamos conclusiones, no estamos aprendiendo. Es como si, ¿no? Como alguien que ciegamente va haciendo las cosas. Pero si la vida nos está dando la oportunidad de aprender de nuestros errores, en realidad, las cosas que nos salen mal, la función que tienen es una función pedagógica, porque nos dicen por ahí no. Con lo cual es muy interesante el poder guardarlas en la memoria, no olvidarlas y extraer todo lo que han venido a enseñarnos. Pero muchas veces nosotros vamos así como niños, no sale, va por otra, y así como sin pensar una estrategia, sin pensar por qué, sí, y así, claro, no vamos a avanzar mucho. Si comprendiéramos todo esto, tendríamos que ir seleccionando, discerniendo qué alimento mental, qué pensamientos, imágenes, etcétera, son aquellos que van a conformar mi mente fuerte, limpia, porque luego mi vida será el reflejo de eso.
Respecto otra vez a los dos tipos de mente, hay la mente superior es una mente que, como está en contacto con el sol, ve claro, ¿eh? Es la que nos puede llevar a ver las cosas claramente. Voy a poneros un ejemplo de lo que sería el conocimiento, el llegar al conocimiento por medio de los dos tipos de mente. Imaginaros que estamos en esta habitación y apagamos la luz y entonces queremos saber cómo es esta mesa. Para saber cómo es esta mesa, nosotros que estamos a oscuras, cogeríamos la mano y con el tacto iríamos viendo pues, el grosor, la textura, las medidas que tiene la mesa, ¿eh? Y entonces iríamos como constatando y haciéndonos una imagen mental de lo que es la mesa, ¿eh? No tenemos luz, por tanto, estamos ahí tomando medidas, haciendo proporciones, etc. Esto es como trabajan los razonamientos. Si están bien construidos, al final la imagen que reflejarán en nuestra mente será una mesa como la que hay. Ahora, si están mal construidos, pues será una mesa que tambaleará. Pero la inteligencia funciona de otra manera. Enciende la luz y ve la mesa toda entera, ¿eh? Es decir, nosotros para conocer esta mesa podemos a oscuras, con inferencias, con medidas indirectas, llegar a hacernos una imagen de la mesa, o podemos poner luz y verla. No necesitamos tomar medidas ni hacer nada con la razón, tan solo la vemos. Por tanto, hay una parte de nuestra mente, esa mente abstracta, que puede ver claro. ¿Y cómo hace para ver claro? Pues, ¿cómo hace para ver claro? Pues tiene que limpiarse de impureza, ordenarse por dentro. es como que la luz de la inteligencia, de manera natural, iluminaría nuestra mente. Pero cuando nuestra mente está turbia, ¿no?, por las pasiones, por los deseos, la luz de la inteligencia no puede pasar. Es como si el cristal de la ventana está sucio, la luz está. Naturalmente entraría, pero está sucio, no entra. Pues una mente que pueda estar limpia, que pueda estar pura, la luz de la inteligencia viene. Está, porque está en nosotros, pero no puede aflorar e iluminar nuestra realidad. Mientras que si está limpia, aquello que miramos, que vivimos, lo iluminamos con la luz de nuestra inteligencia. Por eso Platón decía, nuestros ojos emiten luz. Claro, no es una luz. Se estaba refiriendo a que nuestros ojos, metafóricamente, emanan la luz de la inteligencia y la derraman sobre nuestro alrededor. Y eso nos permite ver claro. Ante una situación, habrá personas que digan, oye, no sé qué hacer, no veo nada claro. Y otra persona dirá, lo veo claro. Así, pum, lo veo claro. ¿Por qué? Pues Platón diría, con la metáfora, has iluminado con la luz de tu inteligencia, has iluminado la situación y por lo tanto ves claro. Eso lo hace la inteligencia. El intelecto no. El intelecto tiene que ponerse el intelecto lo que hace es analizar. ¿Te parece que demos algunos consejos para pensar mejor? Para ayudarnos en este proceso. Y con esto ya y con esto terminamos. Bueno, pues uno de los consejos que podemos dar es no albergar emociones negativas. Normalmente fijaros que cuando nosotros estamos encolerizados, ¿vamos a tomar alguna decisión que sea buena? No. Todo lo que hagamos va a estar teñido y nublado por nuestra ira. Pues eso mismo pasa cuando nosotros somos demasiado pasionales y le ponemos mucha emoción a todo. Nos interesa que salga este negocio y entonces hay ahí mucho de nosotros, ¿no?, de nuestros deseos. Entonces cuando eso está ahí, es como una nube emocional que está opacando nuestra capacidad de poder tomar decisiones. Entonces lo primero para poder pensar es tener como dirían los estoicos, una
ataraxia, una imperturbabilidad, un estado de serenidad interno en donde las pasiones no nos agitan. Entonces es un consejo fácil para eso, pensar las cosas, como se dice, fríamente, sin que estemos condicionados por nuestras emociones. Otra cosa que produce los mismos efectos, pero en vez de a nivel emocional, a nivel mental, son los prejuicios. Cuando uno dice, esto no, entonces estoy con esta persona, pero no, porque esta persona no voy a escuchar nada, no puedo escuchar nada de lo que me diga porque aquí hay algo que no, que va contra mi prejuicio. Entonces, me impide pensar claramente porque he puesto una barrera y he dicho, este trozo no. Entonces, todo lo que son prejuicios mentales nos dificultan, es como si una cañería tuviese un nudo y no pudiese pasar el agua, nos dificulta la capacidad para poder ver claro, para poder decidir, para poder razonar. Dice, los prejuicios mentales son como cristales de colores a través de los cuales vemos la vida. Claro, la vamos a ver del color del cristal. O sea, del color de, según el prejuicio que tenemos delante, vamos a ver todo bajo ese... Otro consejo, cuidado con la fantasía. Nosotros a veces no somos realistas y entonces esto es como el cuento de la lechera. Yo llevo el cántaro, luego del cántaro la leche, haré mantequilla, no sé qué, la nata, venderé una oveja, no sé cuándo... Se acabó el cántaro y se acabó todo. Pues a veces estamos viviendo fantasías y estamos proyectando cosas que no son nuestra realidad y esa costumbre mental de fantasear, de llevarnos las cosas fuera de nuestro entorno circunstancial, también nos impiden pensar con claridad. Necesidad de ejercer una gran precaución en relación con nuestras opiniones. Atención a nuestras opiniones. Sostener nuestras opiniones con moderación, en lugar de aferrarnos a ellas como lo hace la mayoría de la gente. Aferrarse a una opinión es algo dogmático. Me aferro a algo que es mío, es mi opinión, pero eso me impide comprender otras visiones, otros puntos de vista que me completarían esta visión de la realidad. O sea, esa excesivo fanatismo en mantener una opinión y no escuchar no es bueno para crearse una buena estructura mental. Bueno, todo este libro está lleno de cosas así. Este tipo de cosas forman parte de la formación del carácter de cualquier escuela de filosofía. O sea, el trabajo sobre uno mismo implica trabajo sobre el mundo emocional, el mundo mental, el mundo espiritual, etcétera, etcétera, a través de, bueno, un aprendizaje poco a poco, recorriendo pues los diferentes maestros de sabiduría, diferentes escuelas. Y bueno, eso es lo que nos hace también a nosotros una escuela de filosofía práctica. Y podemos tal vez cerrar esta charla hablando de nuestro segundo principio. Nueva Acrópolis tiene 3 principios fundacionales. Nuestro segundo principio es fomentar el amor a la sabiduría a través del estudio comparado de filosofía, religiones, ciencias y artes. Entonces, ese estudio comparado es otra forma de desarrollar la inteligencia, porque nos permite una amplitud mental, es decir, no estar cerrados solo a lo que conocemos, a lo que sabemos, sino abrirnos a otras formas de entender la vida que nos van a dar también respuestas o también pues, opciones ante los mismos problemas, ¿no?, que podamos tener, o las mismas inquietudes.